Luego continúa el colega Lescano. Muchas gracias, señor presidente. A través de usted saludar la presencia del ministro de Trabajo. Señor ministro, bienvenido. Ya usted en la legislación pasada nos explicó ampliamente sobre este plan de trabajo y el cual hemos venido de cerca siguiendo, ¿no? Y monitoreando todo esto. Lo primero que me voy a centrar en el eje 5 sobre los programas promotores de los cuales nosotros, los congresistas de provincia, siempre estamos atentos, no dejando de lado todos estos ejes estratégicos, sobre lo que tiene que ver con Impulsa Perú, Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, como lo han mencionado, ¿no? He podido revisar en su página web el programa de Jóvenes Productivos, el cual nos facilita el acceso pues, de los jóvenes al mercado laboral, ¿no? Según la memoria que nos entregó el presidente de la República de Gobierno, el día 28 de julio recibimos una memoria. En esa memoria que se publicó hace un mes, el Ministerio de Trabajo dice que ha capacitado 7.519 jóvenes en el primer año de gobierno. Eso es extraído de su memoria. Si lo anterior es cierto, la pregunta que quiero hacer, que al final quizás lo pueda contestar, ministro, ¿me podría decir cuántos de estos jóvenes capacitados han sido insertados exitosamente en el mercado laboral? Es decir, ¿cuál es la efectividad de su programa, ¿no? Considerando que la eficiencia está en los recursos que usted ha entregado, la eficacia está en el logro de los objetivos, el número y la efectividad que ha tenido justamente ya en la inserción en el mercado laboral juvenil, el mercado laboral, ¿no? Porque si nosotros leemos este libro que nos entregó el presidente, pareciera que más de 7.000 jóvenes están ya trabajando gracias a este programa de jóvenes productivos. Pareciera, ¿no? Yo con todo el respeto, porque sigo su trabajo y lo felicito desde ahora, empezando esto. Sino que a veces nosotros necesitamos apoyar cuando seguimos las metas a través de indicadores. Lo veo como un espejismo que refleja la falta de claridad en la información y la escasa transparencia como se maneja muchas veces lo que es el tema de jóvenes productivos. ¿Correcto? Usted delega autoridad y responsabilidad, tiene ministros, tiene jefes, donde usted debe centrar la atención. Y como parece que usted no tiene esto, quizás no se ha tenido bien claro, voy a leer, realmente me he tomado la molestia a la hora que sabía que usted venía, sobre los datos, las cifras reales de este programa. Son 9.652 empleos programados para jóvenes que solo se han ejecutado 1.977 en el primer semestre, lo que corresponde solo el 20% de lo que tenía que hacer. La incapacidad de esta gestión quizás en esta parte es evidente, ¿no? En serio, se cree que en el siguiente semestre se podía ejecutar el 80% restante, ya que nos falta medio semestre. Entonces, comenzamos a sincerar las cifras y ver qué podemos lograr, señor ministro. O sea que esta cifra que está en la memoria del gobierno, del Ministerio de Trabajo en jóvenes productivos, de una vez debemos sincerarlas y usted decir a las personas que la gerencian, ponerle más fortaleza. En el caso de Barrio Seguro, sabemos que, muy fuentes de información que se ha tenido, hace un mes hubo una reunión entre el viceministro de Promoción del Empleo y el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Tuvieron una reunión. Si no es cierto, usted me lo corta. Bueno, para coordinar esfuerzos y fortalecer de todas maneras este programa de Barrio Seguro, que es un programa también muy importante para nosotros. A esta reunión, asistieron los directores del programa del Ministerio de Trabajo, no sé si usted estuvo enterado, pero su viceministro prefirió orientar todo el apoyo del Ministerio de Trabajo a través del programa Jóvenes Productivos. O sea, él tomó la decisión de irse por Jóvenes Productivos y prácticamente hubo como un ninguneo al programa de Trabajo a Perú. Yo lo pude observar porque es el único programa que para mí, que sigo de cerca los fines de semana, visito los lugares más recónditos de mi región, centros poblados, caseríos, que es un programa que está dando que hablar en lo poco que ha tenido, en este caso, mi región, en este caso, que es la región de Huánuco, como son las escalinatas, las losas deportivas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el afán del viceministerio en solo dedicar o justificar más el otro programa? Entonces hay que tener cuidado y ver qué programas son más exitosos. Los tres son importantísimos, pero hay que darle verdaderamente el seguimiento a los tres y no ningunear a uno que verdaderamente está dando muchos resultados. En la revista El Peruano, en la edición de julio, en la página 112, se le hace una entrevista a usted,
y ahí le he podido notar, y se le pregunta qué programas se implementaron con el propósito de promocionar el empleo y con miras al Bicentenario. Y usted responde, 2 programas adquirieron un protagonismo especial durante el primer año de gobierno. Trabaja Perú y el Centro de Empleo, ¿no? Entonces, ¿y por qué yo más me centro a Trabaja Perú? Porque veo que es el programa que da más trabajo a la gente más necesitada y que los alcaldes están más preocupados. Y cuando uno ve, por ejemplo, Huacaibamba, de Huánuco, 14 horas para llegar allá, y ves que se está haciendo una pequeña pista y vereda, que se está haciendo una escalinata, entonces, y la gente más necesitada es la que trabaja. Sus declaraciones a una revista oficial también, todo lo que se habla es de Trabaja Perú, o sea, muy bien. No de otro programa. Sin embargo, usted mismo sale en una fotografía que acompaña la nota de jóvenes productivos. O sea, la pregunta es, ¿por qué se insiste en darle tanto protagonismo a un programa que hasta el momento es ineficaz o que no está bien dirigido? O que usted mismo refuerza que hay preferencias sin el sentido, no en el ministerio en este caso. Usted sabe, señor ministro, que el único que nos muestra respeto y apertura y nos entrega el tiempo valioso para recorrer las zonas más necesitadas del país, en este caso estoy viendo, y que yo respeto también el trabajo de Impulsa Perú, que necesita una mayor fortaleza también, que es importante, es el de Trabaja Perú. De mi parte yo felicito este programa y que la posibilidad de que el gobierno pueda entregar mayores recursos para todas las regiones, porque este trabajo, yo he estado por ejemplo en Arancay, Jircán, y solamente una escalinata, cómo le cambia la vida a muchas personas quizás de la tercera edad, a los niños, esas losas deportivas que son tan importantes. Bien que ya empezaron también a fortalecer lo que es las plazuelas. Entonces, en esa parte es importante decir y mencionar, así como usted recorre, usted va, inaugura, yo decir, no, su viceministro de promoción, ¿a cuántos lugares ha ido? ¿Conoce la realidad? Entonces hay que apoyar en esta parte a lo que tenemos que realizar. En cuanto al proyecto de ley también presentado, aquí hay varios proyectos de ley, como usted lo ha mencionado, y se le ha llegado quizás a su despacho una consulta, y a través de usted, señor presidente, quiero que también el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en este caso por el Ministerio de Trabajo, sea visto, porque hay necesidad de empleabilidad juvenil, el fomento discutido, como también hay, creo que la congresista Wilca también tiene un proyecto de ley. Mi persona también ha presentado una ley que fomente y promueve el empleo juvenil en las instituciones públicas, que no es excluyente, ¿no? Si bien el Ejecutivo está orientado a la parte privada, a la parte del apoyo en lo que es la seguridad social, muy bien, porque también vamos a tener empleo juvenil, y el que he presentado está orientado fundamentalmente a la parte pública, donde todas las organizaciones, instituciones del Estado, en todas sus convocatorias den entre un mínimo de 5 a 10% de convocatorias a jóvenes entre 18 a los 25 años, nada más, quitándole esa palabrita que le ponen siempre, experiencia laboral, 1 año, para hacer archivos, 1 año, para hacer tipeos, 1 año. Ese joven nunca va a tener esa especialidad, se va a ir a hacer subempleado y después se va a olvidar la carrera que tiene, y que está orientado a jóvenes bachilleres titulados de carreras técnicas y también de carreras profesionales. Y para terminar, señor presidente, quiero hacer de conocimiento, señor ministro, que un caso que llegó a mi despacho es el caso de SENASA, en el cual se está lanzando actualmente el Servicio Nacional de SENASA, que cuenta con 472 trabajadores. En estos momentos se está convocando a un concurso CAS, en el cual se está dejando de lado a prácticamente todos los trabajadores CAS de este Servicio Nacional de Sanidad Agraria, donde prácticamente de 8 a 10 años se han cambiado los perfiles con el único propósito de retirar a los trabajadores CAS afiliados al Sindicato de Trabajadores de dicha organización. Quisiera que quizás usted debe conocer este caso y que tome mucha atención, e inclusive que quizás pueda parar por el momento este prácticamente despido ya de estos trabajadores de esta agencia agraria, de la Sanidad Agraria de SENASA, y que se tome con pinzas
no se puede cortar de inmediato el trabajo a tantos trabajadores con mucha experiencia simplemente a estas alturas del camino. Es una sugerencia nada más, ministro, y solo me queda felicitar por el trabajo que viene haciendo. Vamos siempre a seguirlo apoyando, porque sigo de cerca y estoy muy agradecido por los trabajos que se vienen haciendo a través de Trabaja Perú, recorriendo las regiones, recorriendo los sitios más recónditos, y eso es lo que tiene que seguir haciendo, estar donde los que más necesitan, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega Marco Ángel. Están en relación los colegas Lescano, Wilca, Domínguez, Palma, Ceballos y López. ¿Alguien más? Tapia. ¿Y Yesenia también creo? Oliva, y el lunes no conversan, el lunes ahí. ¿Quién viene? Está Lescano, Wilca, Violeta, Domínguez, Palma, Ceballos, López, Tapia, Oliva y Yesenia Ponce. Tiene la palabra el colega Lescano. Presidente, muchas gracias. Señor Ministro de Trabajo, colegas. Le hago mención, señor Ministro, que estamos de acuerdo que se toquen estos puntos como reformas en materia laboral, los que ha sido materia de exposición, pero le hago recuerdo de una ley muy importante que creo que un sector de la población la está pidiendo a gritos, que es la ley que otorga una bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas por viudez del régimen del decreto ley 19990. Creo que su sector también puede impulsar esta ley, puesto que son trabajadores que ya han cumplido su tarea y que ahora están descansando. Mire, la propuesta que hace el gobierno, porque presenta un proyecto de ley, es que se le incremente a los pensionistas del decreto ley mencionado, a las viudas de los pensionistas, 50 soles como una bonificación mensual. 50 soles. Creo que es una bonificación absolutamente insuficiente. ¿El gobierno tiene dinero? Sí tiene dinero. Creo que el dinero es suficiente como para poder atender un requerimiento de gente que literalmente se está muriendo de hambre. Y no le digo por un simple discurso que estas personas que son viudas de pensionistas del decreto ley 19990 se están muriendo de hambre. No es una cuestión simplemente de palabras, es una cuestión real. Si usted va a ver cuánto está cobrando una viuda de un pescador pensionista que ya ha fallecido, obviamente, 9 soles al mes. 9 soles. Fluctúan las pensiones entre 9 y 25 soles aproximadamente. ¿Cuántas personas hay en esa situación? Casi 8.000 personas que se están muriendo de hambre, que no les alcanza ni para ir en el Metropolitano a recoger la pensión del Banco de la Nación. Eso ya no es una pensión, señor ministro, es una violación a los derechos humanos. Porque si consideramos que a personas que no han cotizado y les dan pensión 65 a 125 soles por cada persona y la pareja reciba 250 soles, sin cotizar, me parece una vulneración a sus derechos que se le esté pagando 9 soles a una viuda de un pensionista. Creo que su sector sería bueno que, repito, que pueda impulsar este proyecto de ley, puesto que ha sido presentado por el primer ministro y obviamente con el respaldo del presidente de la República. Pero me parece que aquella persona que está ganando 9 soles, que va a recibir 50 soles, 59 soles al mes, creo que es una burla igualmente. No corresponde. No corresponde. Yo creo que por lo menos debían recibir el monto que recibe pues una pensión
o un pensionista favorecido con la pensión 65 por lo menos. Y creo que se debía trabajar también un proyecto de ley desde el gobierno que pueda incrementar pues las pensiones a un sueldo mínimo vital. No se pagará pues de golpe, se hará de manera periódica, poco a poco, pero establecer un techo de que un pensionista puede llegar a un monto de esa naturaleza. Entonces, este proyecto, señor ministro, es fundamental, urgente, porque, repito, hay 8.000 personas que ganan 9 soles o 25 soles al mes, con lo cual nosotros no vemos pues las penurias que pasan esas personas, pero esa realidad se está presentando. Otro asunto, ministro, que usted también, siendo del aspecto de trabajo y que está ligado directamente al tema de pensiones, es el asunto de la judicialización de del cobro de pensiones que en estos momentos se están dando pues con muchos pensionistas. Más se gasta en abogados, que en el monto de las pensiones que se dan a cada uno de los que están reclamando la pensión que ellos consideran que tienen derecho. Ya en 2 oportunidades en nuestro país se ha desjudicializado los procesos. Y es urgente que también ahora se desjudicialice, porque hay gente que se muera pues en el trayecto de la tramitación del proceso en los tribunales. Señor ministro, esto lo está pidiendo el mismo presidente. Por la presidencia. Por medio suya, señor presidente, lo está pidiendo el presidente de la Corte Suprema de la República. Porque ven que más es el dinero que se gasta en abogados que el dinero que se va a invertir para entregar las pensiones. Creo que es un asunto también que desde el Ministerio de Trabajo hay que llevarlo adelante. El tercer punto, ya entrando a las materias que usted ha mencionado y que voy a tratar de ser preciso, es el asunto de la SUNAFIL. Me parece bien una disposición que pueda centralizar a todos los inspectores de trabajo en el Perú en la SUNAFIL. Como usted bien ha explicado, algunos están en la SUNAFIL y los otros inspectores auxiliares están en las regiones. Unos ganan más, unos ganan menos. A veces ni siquiera coordinan. No pueden inspeccionar cierto tipo de empresas, ¿no es cierto? Entonces, le proponemos que en este proyecto de ley que usted ha presentado se pueda disponer que estos 270 inspectores auxiliares puedan pasar a la SUNAFIL. Ya han cumplido el tiempo de servicio de 2 años, han dado la evaluación correspondiente, han entrado por concurso público y creo que se les debería designar ya como inspectores para que puedan integrarse a la SUNAFIL. Eso no se dice expresamente en el proyecto presentado por el Ejecutivo y sería bueno agilizar los trámites porque ya es gente con experiencia, repito, que ha ingresado a través del concurso público correspondiente. En el otro tema del empleo juvenil, nosotros hemos estado en el Congreso pasado en las 5 marchas con los jóvenes rechazando la ley Pulpín, en efecto, porque recortaba el derecho laboral y eso era incalificable, le estaba dando mano de obra barata a las empresas. En este proyecto que se ha presentado por parte del Ejecutivo hay un avance, nadie lo puede negar, nosotros hemos estado con los chicos en las marchas y hemos defendido sus derechos, pero aquí hay que ser objetivo, hay un avance porque no se recortan los derechos laborales. No se recortan los derechos laborales de los chicos, pero quizás habría que evaluar porque ellos reclaman que se le está subvencionando con el pago de salud a las grandes empresas cuando ellos debían pagar salud, el aporte a salud. Quizás sería bueno que se analice o se le da la facilidad a estas empresas a tener el subsidio de salud o se les hace algún tipo de exoneraciones tributarias que Acción Popular, señor presidente, ha presentado el proyecto de ley el año pasado, una propuesta para el empleo juvenil. Es decir, en vez de subsidiar salud, se le puede hacer algunas exoneraciones tributarias. Para la micro y pequeña empresa, quizás el 50 o el 100% del impuesto a la renta, y para la gran empresa, pagar el 26% quizás por un plazo, con lo cual se reemplazaría el subsidio de salud. Es la propuesta que nosotros hacemos alcance. Y finalmente, la situación de la negociación colectiva, que nosotros estamos de acuerdo. Creo que
Señor presidente, sería bueno también que el ministro tome en consideración darle la posibilidad a los trabajadores que están afiliados a las federaciones también poder llevar adelante negociaciones colectivas. El trabajador o trabajadores que se pueden afiliar a una federación de rama o actividad por rama a la que pertenecen, podrán también hacer uso de la negociación colectiva, porque a veces se les pone una serie de trabas que no se les permite hacer la federación por rama, ¿no? Y no les permita discutir sus derechos laborales. Lo que sí no estamos de acuerdo, señor, y con esto termino, es este dispositivo, este proyecto que dice que si se inicia un juicio por parte de un empleador en un procedimiento administrativo que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? El procedimiento sancionador se suspende, dice, cuando el sujeto inspeccionado, es decir, la empresa, comunica a la Autoridad Inspectiva de Trabajo que ha iniciado un procedimiento judicial. Bueno, yo evito una inspección en mi centro de trabajo, inicio un proceso judicial y con eso mato todo, se corta todo. Entonces, nosotros vemos que puede ser un dispositivo no en aras de protección de los derechos del trabajador, sino que pueda favorecer al empleador y no al trabajador. Yo, señor, termino con eso y le agradezco pues que haya tomado en consideración las propuestas de Acción Popular al señor ministro de Trabajo. Muchas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el colega Gilbert Violeta. A la gentileza del colega Gilbert tiene la palabra el colega Wilca. Gracias, congresista Violeta. Gracias, presidente. Yo sí quisiera, presidente, a través de su intermedio, no solamente plantear algunas preguntas a la presentación que nos ha hecho el señor ministro, a quien saludo por su presencia hoy en la comisión. Efectivamente, creo que requeríamos los congresistas primero tener de su parte una sustentación a los proyectos de ley que se han presentado, porque incluso algunos de ellos ya habían sido agendados en la comisión y lo que varios pedimos fue que viniera justamente el proponente, en este caso el Ministerio de Trabajo, a sustentar. Algunos de ellos suscitan de nuestra parte dudas, algunos de ellos tienen en varios aspectos que no compartimos y por eso es tan importante que hoy se pueda conocer la posición en detalle del Ministerio de Trabajo sobre los proyectos de ley que hoy alcance, que van a tener un impacto importante en la vida de miles de trabajadores, en particular, como él ha dicho además, sobre instancias importantísimas como SUNAFIL y los procesos de formación y promoción del empleo a jóvenes trabajadores. Quiero referirme en primer lugar a el primero de los proyectos que ha presentado, el proyecto de ley 1104, que promueve la contratación formal de los jóvenes. El ministro ha señalado que ese proyecto, igual que los otros que han sido ingresados ya al Congreso de la República, han sido debatidos en el Consejo Nacional de Trabajo, que aparentemente vienen ya con un respaldo de esta instancia y la verdad lo que hay que decir también, señor presidente, es que el Consejo Nacional de Trabajo es una instancia de consenso justamente, o en la que se tiene que intentar buscar el mayor de los consensos. Si es que no se logra un consenso total, pues buscar arribar a que por lo menos haya un entendimiento que permita no solamente escuchar o recibir cuáles son las propuestas de ley, sino que permita arribar a mecanismos que nos permitan tener propuestas legislativas. Y aquí sí yo planteo la preocupación porque varias de esas normas que han sido presentadas no solamente no tuvieron un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, sino que tuvieron abiertamente el rechazo de uno de los sectores importantes en lo que es el diálogo social, que son los trabajadores. De hecho, la presentación de esos proyectos de ley ha implicado que las representaciones de los trabajadores se retiren del Consejo Nacional de Trabajo y que hoy no tengamos activado este mecanismo de consenso tan importante para evitar, por ejemplo, conflictos como los que hoy estamos viendo a nivel de los diferentes sectores que están justamente reclamando un conjunto de reivindicaciones económicas. Entonces, sí creo que es importante señalar la manera en la que se ha conducido el trabajo dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Ojalá que pueda reactivarse y ojalá que pueda ser realmente un espacio de negociación y de construcción colectiva de propuestas, porque no se trata solamente de llegar y esperar que acepten una propuesta que evidentemente tiene aspectos con las que no se está de acuerdo, sino que eso permita efectivamente mejorarlas y no presentar proyectos de ley que probablemente lo que hagan sea vulnerar derechos de los trabajadores. En relación al proyecto de ley 1104 concretamente, se ha dicho, ¿no es cierto?, que este proyecto lo que hace es subsidiar a un tipo de empresa particular, porque ojo, acá no estamos hablando de subsidiar pequeñas y microempresas, estamos hablando de gran empresa, subsidiar el 9% del costo de salud
que es siempre asumido por el empleador, para con eso, entre comillas, promover la contratación de los jóvenes. La pregunta o las preguntas que surgen inmediatamente es ¿por qué en este caso, si se habla de una preocupación, además de un objetivo estratégico por parte del Ministerio de enlazar dos aspectos fundamentales para los jóvenes cuando ingresan a su primer empleo, que es la promoción del empleo en sí mismo, pero también la capacitación? Porque un joven que salió de la universidad y que está buscando, o del instituto superior, o de cualquier otro tipo de formación a la que haya podido acceder, lo que está buscando al entrar a su primer empleo es seguir capacitándose. Es que ese capital humano que tengamos no se desperdicie únicamente en un empleo que puede ser formal. Oportunidades de superación. Lo que queremos es que un joven, luego de haber culminado la etapa justamente juvenil, pueda luego insertarse en un trabajo de manera permanente, habiendo utilizado justamente esa etapa tan importante para seguir capacitándose. Entonces, una primera cosa que preocupa es que ese proyecto de ley, que es muy corto, que básicamente es un mecanismo para subsidiar, no contemple ningún tipo de mecanismo para promover al mismo tiempo la capacitación juvenil. ¿De qué estamos hablando entonces cuando decimos queremos promover empleo, sí, con derechos o formal, y queremos articular esa formación o esa promoción de empleo a la formación y capacitación juvenil, cuando acá no hay ningún mecanismo que promueva la capacitación laboral en este proyecto de ley? No hay. Y creo ahí podía haberse pensado un mecanismo que articule, sí, la necesidad seguramente de incluir un conjunto de beneficios a las empresas que contraten jóvenes. No estamos en contra de darle incentivos a las empresas. El congresista Lescano hacía referencia, por ejemplo, a mecanismos como la exoneración tributaria que se puede hacer a algunas empresas para promover no solamente la contratación, sino también la capacitación. De hecho, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que lo que hace es promover la contratación de jóvenes, dando exoneraciones o beneficios tributarios a empresas, pero a cambio no solamente de que se les contrate, porque acá no queremos replicar la lógica de, como usted lo ha dicho textualmente casi, lo cito casi textualmente, hemos conseguido abaratar la contratación, el costo de los jóvenes, perdón. Hemos logrado abaratar el costo de los jóvenes para ser contratados. Creo que lo que no queremos, señor ministro, es simplemente abaratar el costo de los jóvenes. Lo que queremos es que esos jóvenes se vuelvan un capital humano, sí contratable, pero que también en el lapso de su juventud puedan ser capacitados. Entonces, ¿cómo garantizamos que las empresas tengan incentivos para contratarlos, pero para seguirlos formando, además, en el tiempo que están empleados en sus instituciones? Ese es el mecanismo que tiene que idear el Estado a través de una política pública realmente integral para promover que esta ley no solamente sea una ley para abaratar jóvenes o para abaratar el costo de los jóvenes y para subsidiar además en el medio de todo eso a las empresas, a las grandes empresas además, que yo creo que podrían perfectamente asumir el costo del 9% de salud, y encima con un desmedro que no se ha dicho, y ahí va mi segunda pregunta, porque lo que se calcula es que en el primer año haya 50.000 empleos nuevos, ¿no es cierto? Se ha dicho que la proyección es 50.000 empleos nuevos, aproximadamente con un costo de 70 millones de soles. Costo que se asumiría además con el presupuesto del Ministerio de Trabajo. El presupuesto del Ministerio de Trabajo es de 370 millones, o sea, 70 millones van a ser orientados para subsidiar el costo de salud para estas grandes empresas. No sabemos entonces si ustedes este año nos van a pedir un incremento, espero yo, presupuestal significativo en el Ministerio de Trabajo, porque se van a quedar sin presupuesto. 70 millones lo van a destinar a subsidiar grandes empresas. Yo no sé entonces cómo van a reorientar y reorganizar el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Ese es el peligro simplemente de pensar en subsidios de manera automática para las grandes empresas. Primero, que se afecta el propio presupuesto del Ministerio de Trabajo. En el caso que el Ministerio de Trabajo, me imagino, no contara con ese presupuesto, ¿quién se va a afectar? ¿Es salud? Aquí hemos discutido en esta comisión la situación grave en la que está de salud. De hecho, hemos tenido una discusión sobre otra norma que ya se aprobó afortunadamente en el Congreso de la República, de darle un mínimo de condiciones laborales a los trabajadores de salud, que muchos de ellos se la han pasado como cada varios años. Y nos decían, salud no tiene plata. Ustedes aprobando esa norma van a quebrar salud. Irresponsables, nos dijeron algunos incluso. Entonces resulta ahora que sí es posible, con el costo que salud debería tener, con el dinero, con los ingresos que salud debería tener, sí es posible subsidiar grandes empresas, pero no era posible entonces pasar de CAS a trabajadores con derechos a salud. Yo no entiendo cuál es la lógica realmente de este juego financiero para seguir subsidiando empresas, para, como usted ha dicho, seguir abaratando el costo de los jóvenes sin pensar en iniciativas mucho más creativas para poder garantizar también la capacitación. Hay informes que sustentan que el primer empleo de los jóvenes marca cuál es el futuro que va a tener ese joven en adelante en
materia de empleo. Si tiene un buen empleo, si tiene un empleo no solamente con derechos o formal, como usted ha dicho, sino un empleo que además lo capacita, entonces ese joven va a tener más posibilidades en adelante, después de que cruce la línea de los 29 años, de tener un empleo realmente formal y un empleo que le permita seguir mejorando, capacitándose y, como digo, incrementar esa riqueza de capital humano que debemos preservar. No queremos jóvenes que trabajen formalmente después de haber estudiado en la universidad o en el instituto 3 años, sacando fotocopias o haciendo cualquier otro tipo de labor que, por muy noble que sea, no es la labor para la cual han sido capacitados y formados en instituciones educativas.